Hola, espero estén bien. En la presente investigación se pretende medir y comparar la resistencia a la cementación de láminas de porcelana feldespática y determinar el tipo de falla, y además compararlo entre las tres y ver si existe o determinar si existe algún tipo de relación entre la fuerza y el tipo de falla. Para esta investigación se aplicaron las siguientes pruebas. Se aplicaron pruebas para el análisis de la resistencia. Entonces se hizo el análisis exploratorio de datos para describir la muestra y la resistencia feldespática, la prueba Shapiro-Wilk para determinar si los datos provenían o no de poblaciones con distribución normal o son paramétricos, la prueba de Grabs para determinar la presencia de resistencias o datos atípicos, la prueba de Levin para comparar la varianza de las resistencias a la cementación, la prueba de Kruskal-Wallis, dado que se encontró que los datos eran no paramétricos y que la varianza era diferente, ya era imposible aplicar una nova, por lo tanto se aplicó Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis para comparar la resistencia a la cementación de las láminas feldespáticas de los tres grupos. La prueba de Dunet de Kruskal-Wallis para determinar si existe o no, para determinar dónde estaba la diferencia del control versus los otros dos grupos. Y la prueba de contrastes de Kruskal-Wallis para determinar la diferencia entre los tres grupos sin importar si hubiese o no un control. Para el tipo de falla se hizo lo mismo, se hizo un análisis exploratorio de datos, se aplicó la prueba exacta de Fischer para saber si había asociación entre el tipo de falla y el grupo, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para determinar si había diferencia entre las fallas de los tres grupos, se aplicó la prueba de contrastes de Kruskal-Wallis para determinar dónde estaba la diferencia de los tres grupos, entre los tres grupos, y la prueba de Dunet para determinar si el control presentaba diferencias con otros grupos. Finalmente, se hizo un análisis de correlación para saber si había relación o correlación entre la resistencia y el tipo de falla. Se utilizó el R versión 3.2.5 de abril de 2016 y el Real Statistics versión 4.8 de mayo de 2016. Para calcular la muestra, como se trata de un ANOVA inicialmente, entonces lo que se hizo fue tomar una prueba piloto de tamaño 5 de cada grupo, tal cual está acá. Son los datos de la prueba piloto. Y aplicando la ANOVA se encontró que la suma de cuadrados de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados del error dio 1.68. O sea que los datos se dispersan bastante y hay un error grande. Ese error se va a minimizar para calcular el tamaño de la muestra. Calculado el tamaño de la muestra nos dio que el tamaño era 21, con 2 grados de libertad en el numerador, porque son 3 grupos menos 1 grado de libertad a 2 grupos, y 12 grados de libertad del denominador, porque son 15 datos menos 3 da 12, con una confianza del 95%, una potencia del 90%, K igual a 3 grupos, una distancia de Cohen o un error cuadrático medio de 0.91, o sea que redujimos este en casi 0.7 unidades, porque 0.9 más 0.7 da 1.6, y el cuadrado medio del error 2.51, que es el que se tiene allá, para un tamaño de 21. Ahí se observa cómo se hicieron los cálculos. Muy bien. O lo pueden verificar con cualquier software, les va a dar igual. Bien. La parte descriptiva de las resistencias muestra que los tamaños de muestra fueron 25 para control, 21 para 50 Hz y 27 para 100 Hz. Inicialmente el tamaño de muestra fue 21, pero se amplió hasta 27. Se perdieron entonces 2 en control y 6 en 50 Hz, pero no afectó porque el tamaño de muestra fue 21. Los promedios fueron 8 y 19 megapascales, .91 y .48. Y los errores estándares fueron estos. Aquí está la descripción, 819, .91 y .48. Aquí ya se observa que a nivel de promedios aparentemente va a haber diferencias, que es lo que se verifica. Y esta es la dispersión de los datos. Se observa que tienden a una resistencia de 0, 50 y 100 MHz y el control es bastante resistente y muy disperso. Bien.
La prueba de Shapiro-Wills evidenció que los datos de 50 y 100 Hz eran no paramétricos son no paramétricos y el control sí era paramétrico, por lo tanto habría que aplicar pruebas no paramétricas. Sin embargo, tenemos que acudir primero a la prueba de Levin para verificar si las varianzas eran iguales y continuar con una nueva. Se aplicó la prueba de Gauss para ver si había resistencias típicas y vio que no había ninguna resistencia típica. Todos los datos pertenecían a los datos originales. Entonces se procedió a mirar los promedios y comparar la varianza con la prueba de Levin y vio que los tres grupos tenían varianza diferente. Eso se evidenció también ya acá en el boxplot. Esta es la varianza del grupo control y las otras dos varianzas se parecen, o sea que hay una diferencia de las varianzas. Razón por la cual ya no había modo de aplicar una nova y tocó aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, con la cual se evidenció que había diferencia significativa entre la resistencia de los tres grupos. Se aplicó la prueba de Dunne que compara el control versus el grupo de 50 y el grupo de 100, encontrando que había diferencia significativa entre ambos grupos. Este es de 50 MHz, es un error de digitación ahí, y el otro es de 100 MHz, tal cual está en el gráfico, acá 50 y 100 primero están. Y los valores P corresponden a los valores que están ahí. Listo. Perfecto. Y se aplicó la prueba de contrastes de Kruskal-Wallis para ver si los tres eran diferentes y encontró que no hay diferencia entre 50 y 100, pero sí diferencia nuevamente el control contra los otros dos grupos. Estos son mis de 50 y 100, están al revés de nuevo. Perfecto. Entonces aquí se evidencia que hay diferencias negativas entre los grupos. Este se llama B y B. B y B significa son letras iguales, entonces estos dos no tienen diferencia, pero con el A sí tiene diferencia. Bien. Se procedió entonces a analizar el tipo de falla. Esta es la parte descriptiva. El control presentaba un 40% de tipo de falla adhesiva, 50% adhesiva cohesiva y cohesiva en un 8%. El grupo de 50 Hz 61 en adhesiva y 33 en cohesiva. Y el grupo de 100 MHz 96 en adhesiva y no había fallas cohesivas. Es la descripción que está acá. O no presenta fallas cohesivas. Se aplicó entonces la prueba exacta de Richter para saber si había asociación entre el tipo de falla y los grupos. Se encontró que sí había asociación. Y entonces, ¿dónde estaba la asociación? Entonces, lo que se está informando acá es que la falla adhesiva se asocia con cualquiera de los tres grupos, pero la falla adhesiva cohesiva está asociada con el control, mientras la falla cohesiva está asociada con los de 50 MHz. Perfecto. Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar las fallas y se encontró que hay diferencia significativa entre el control y 100 MHz y no hay entre el control y esto es 50 y 100, esto está al revés otra vez, 100 y 50, pero se aplicó entonces la prueba de contrastes de Kruskal-Wallis y se encontró que había diferencia entre el control y los de 100 MHz y entre los de 50 y 100 MHz, pero no hay diferencia entre el control y 50 Hz. Y se aplicó la prueba de Dunne para comparar el control versus los otros grupos. Aquí se aplicó de todas formas Dunne, pero no es lo correcto. La Dunne es solamente el control y los otros dos grupos se hizo para completarlo. Y me está diciendo que no hay diferencia de nuevo por Dunne entre el control y los 50 Hz, pero sí diferencia entre el control y los 100 Hz. Perfecto. Se hizo el análisis de correlación de Spearman encontrando que había una correlación significativa entre la fuerza y los de 50 Hz. Aquí están las correlaciones. Entonces, al mirarla, esta es la de 50 Hz versus falla. Fuerza de 50 Hz versus falla 1, 2 y 3. ¿Quién es la falla 1? ¿Quién es la falla 2 y la falla 3? La falla 1 es adhesiva, 2 adhesiva cohesiva y falla 3 cohesiva. Encontrándose que existe una alta relación entre adhesiva y poca fuerza, como lo indica la línea, y cohesiva y alta fuerza. Entre más fuerza, mayor es el tipo de falla, entonces adhesiva y también cohesiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro.
Si se desea saber cómo se corren los programas, pues sencillamente acá están los datos. Vamos a correr aunque sea uno. Acá están los datos. De nuevo, como lo hemos hecho en varias ocasiones. Y hacemos dos comparaciones. Por ejemplo, hacer la prueba de Kruskal-Wallis. Se instala el Real Statistics, se le da control M, el que aparece en análisis de varianza, pero el no paramétrico. Entonces uno busca acá ANOVA de un factor, y apenas le doy ANOVA de un factor me aparecen todos los parecidos a ANOVA. Entonces yo lo que voy a hacer es una Kruskal-Wallis. Con formato Excel voy a diseñar mis datos. Y una vez que me muestre las pruebas de comparación, los contrastes de Kruskal-Wallis y las dunes de Kruskal-Wallis. Busco una celda vacía donde no se interrumpan con los demás datos. Vamos a ponerla ahí mismo y le damos clic y OK. Me dice que voy a suscribir, entonces lo voy a cancelar y busco una celda más abajo y vacía, donde yo no interrumpa nada. Por acá pongámosla a ver. OK, perfecto, así salió. Y entonces acá nos informa de una vez, me está diciendo que sí hay diferencia significativa y es altamente significativa entre los tres grupos. Y ahora empezamos a hacer las comparaciones de, bueno, esa que fue la de Dune. Entonces, la correcta es la de Dune. Aquí sería comparar 1 contra 50, me dice que sí hay diferencia. Y control contra 100, me dice que también hay diferencia. Y ahora 50 contra 100, entre ellos sí no hay diferencia. Todas las pruebas se parecen. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que ya quedó claro.